Jimena Zavala, hermana del presidente del Consejo de Ministros, renunció a la empresa Andino Investment Holding, que forma parte de Cunturuguasi, concesionario del aeropuerto de Chinchero. En carta divulgada hoy explica que su renuncia obedece a que considera el referido proyecto necesario para el Cusco y para el país y que algunas personas están usando su parentesco con el ministro Zavala para bloquearlo. Por su parte, el presidente Kuczynski se mostró confiado en que el ministro de Transportes responderá bien a la interpelación congresal en marcha. Heriberto Benítez anunció que presentará un habeas corpus en favor de Alejandro Toledo tras el rechazo del pedido de nulidad absoluta presentado contra la orden de prisión preventiva para el exmandatario. Entre tanto, el semanario Hildebrand en sus 13 informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha aceptado hasta el momento el pedido de captura contra Alejandro Toledo. Y el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas convocó para mañana una marcha contra el currículo nacional escolar por considerar que impone la denominada ideología de género en los colegios del país. En línea con otros representantes del gobierno, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, aseveró que, en realidad, lo que se busca con el currículo es defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El congresista Luis Galarreta, vocero de la bancada de Fuerza Popular, negó que Javier Villestein sea el candidato del fujimorismo al Tribunal Constitucional. Como se sabe, el ex juez supremo renunció al Poder Judicial esta semana y trascendió que aspira a convertirse en magistrado del referido órgano, uno de cuyos miembros está pendiente de elección. Y si quiere estar informado a las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Portal. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nuestros invitados están listos aquí para comentar las noticias. Se ha movido el ambiente y se ha movido por la tarde respecto al tema Chinchero y al ministro Vizcarra. Se ha movido con este anuncio de Jimena Zavala y con la declaratoria de persona no grata en el Cusco contra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, uno de los impulsores justamente de los cuestionamientos al ministro de Transportes. Pero presentemos a nuestros invitados. Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio; Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular; Edwin Vergara, congresista de Fuerza Popular. Hay un mix bastante interesante en la mesa de hoy para poder tener un debate simpático y sobre todo enriquecedor. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Mario. ¿Cómo estás? Mario. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, entonces el primer tema efectivamente tiene que ver con el proyecto del aeropuerto de Chinchero y la principal noticia de hoy es que Jimena Zavala, hermana del presidente del Consejo de Ministros y que trabajaba hasta hoy para Andino Investment Holding desde tiempo atrás en realidad. Sí. Esta empresa forma parte del consorcio Cunturuguasi, que es el concesionario de la obra del aeropuerto de Chinchero, pues ha renunciado a esa empresa y en una carta que le dirige el directivo de la empresa misma, que se ha hecho pública, así es. La carta se ha hecho pública, a través de Twitter ha circulado, es una carta muy cordial que dirige, como dices, Mario, y donde señala además el tiempo que tenía trabajando. 6 años ha trabajado en la empresa, ¿no?, en Andino, antes de esta renuncia, pero termina de explicar. Bueno, ella en esta carta lo que dice que renuncia, que se retira porque considera que es un proyecto necesario para el Cusco y para el país y que algunas personas están usando el parentesco que ella tiene con el ministro Zavala, es hermana, para bloquearlo, diciendo que lo que hay aquí, digamos, es en buena cuenta un favorecimiento a un pariente. Pues bien, hay al respecto un tuit del ministro Fernando Zavala que vamos a compartir con ustedes. A ver. Orgulloso de mi hermana Jimena, lamentable que se use el nombre de profesionales intachables para hacer politiquería.
y adjunta también la carta de su hermana que acabamos de leer o que acabamos de resumir. Ha salido entonces, bueno, esta es la posición del Premier. Las circunstancias cambian, porque en efecto uno de los cuestionamientos era la cercanía que había, ¿no? Este aparente conflicto de intereses que podría haber entre la empresa y el gobierno para la concesión del aeropuerto, de la construcción de este terminal. Y la primera pregunta que yo quería proponerles es: ¿cuánto cambia esto el escenario para la interpelación del ministro? Es decir, ya no hay más el argumento, que era una de las cosas que se cuestionaba, la cercanía, el parentesco, ya no va más, o sea, no cuenta. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? ¿De qué manera cambia o no cambia el escenario? La bandera Acción Popular. No, son 93 preguntas, no se olviden. Algunas de las 93 iban a este punto, pero quedan otras tantas por responder. Pero en todo caso yo creo que es saludable, bueno, lamentablemente, o qué pena que sea tan tarde. Quizás se hubiese evitado todo lo que hoy en día estamos viviendo. Pero bueno, finalmente se dio, se hizo. Yo creo que los gestos a veces valen mucho en política y sobre todo en un tema, permíteme, María, un tema tan sensible como el que estamos viviendo con el aeropuerto de Chincheros. El aeropuerto de Chincheros nace en un momento crítico en toda la historia de corrupción en el país. Y las adendas que eran mal vistas, sigue siendo mal vista, y el gobierno busca una adenda para llevar a cabo el aeropuerto de Chincheros. Pero acaba de decir que si esto se hubiese hecho antes, quizá las cosas no serían como son ahora. Por eso le preguntaba si Mira, yo creo que de pronto no tendríamos interpelación, por ejemplo. No sé si interpelación o no, pero finalmente la hermana del primer ministro, no, el ministro de Transportes no firma la adenda. ¿Quién la firma? La viceministra. La viceministra. Eso quiere decir que el ministro de Transportes servía como un parabrisas, era el que tenía todas estas olas de críticas, creo yo, ¿no?, en ciertas partes que venían de arriba. Venían de arriba y venían del primer ministro. ¿Y por qué? Porque, caramba, había un vínculo, es lamentable, pero la ley es así, la normatividad es así y los gestos políticos son así. No, yo creo que hay que resaltar primero el gesto de la hermana del Premier de haber renunciado. Es un gesto valiente que pone primero por encima el país, dejando sus intereses personales, porque ella viene trabajando hace 6 años atrás, no es de ahora, y la verdad que es un poco contradictorio, porque si una persona está ocupando un cargo público importante en el país, que los hermanos sean perjudicados, que no puedan tener un espacio en la función pública, no me parece, ¿no? Creo que se deben medir más por los temas de las personas, su honorabilidad, su transparencia, y creo que hasta el momento la hermana del Premier no se ha visto en absoluto que esté beneficiando algún interés, en este caso para la empresa privada. En el caso de Chincheros, este contrato no nace con este gobierno, nace en el gobierno del señor Ollanta Humala. En esta modificación que se ha hecho a esta adenda, lo que ha permitido es el ahorro de $500 millones para los peruanos. Entonces, la modificación no ha sido a favor, la modificación no ha sido a favor de la empresa privada. La modificación ha sido en beneficio de los peruanos, generando un ahorro de 500 millones. Ahora, se critica, pero ¿por qué ir los 40 años de concesión? Porque el Estado peruano está invirtiendo el 80%, solamente la empresa privada el 20%. Ok. Lo otro es que se caiga el proyecto y que la empresa privada lleve su proyecto y esperar 3-4 años más para nuevamente elaborar el proyecto, sí, y que Cusco realmente espere ese tiempo, es un poco imposible. A ver, Clemente también repite que nosotros nos hemos ahorrado 500 millones, eso es falso. Uno de los cuestionamientos era exactamente la presencia de la hermana, que no se dijo en su debido momento, ¿no? Quizá cuando le hace la pregunta al ministro Vizcarra si él sabía que la hermana trabajaba en uno de los consorcios, dijo que no sabía, y luego el Premier desmiente al ministro Vizcarra. Pero no solamente ese es el cuestionamiento va, por ejemplo, ¿qué hacía en la foto? O sea, lo que yo veo es que nosotros, el Estado, contrató a un abogado, por decirlo en términos figurados, un abogado para que nos defienda. Perdimos el juicio y nos enteramos que el abogado tiene una cercanía con este señor Vargas Flores de Mola. Y otra cosa importante que tiene que aclarar, por ejemplo, el ministro en la interpelación es: el presidente Kuczynski dijo hoy día que las regalías empiezan a partir de los 3 millones de pasajeros que lleguen al Cusco. En el Perú, el año 2015, entraron 3.5 millones de pasajeros.
el presidente dice que van a entrar 7, 8 millones de pasajeros. La pregunta es la siguiente: ¿creemos que a partir de los 3 millones, 2 millones y medio no va a pagar un sol de regalía a esta empresa que le estamos concesionando por 40 años por 115 millones? Si multiplicamos los 3 millones por los $30 que se paga por el derecho aeroportuario, significa que los 90 millones en un año, significa que en un año y 3 meses se va a recuperar los 115 millones que está invirtiendo esta empresa. Entonces, eso me parece gravísimo. No está claro la adenda, porque si estuviera claro, el ministro no hubiera dicho que va a bajar de 40 a 30 años. Pues. Él hubiera sido firme con la decisión que ha tomado. Y además, el país ha elegido al presidente Kuczynski y para que el presidente ponga a personas para que tomen decisiones. No puede ser una decisión que hoy día diga una cosa y mañana diga otra cosa. Esto es la renuncia de la señora, la hermana del premier. A mí me apena, pero lamentablemente los funcionarios públicos no pueden contratar hasta 2º grado de consanguinidad y 4º grado de afinidad. Si yo tengo un primo que contrataba en el Estado, ya no lo puede hacer. Así es la ley y hay que respetarla, ¿verdad? Es cierto también que trabajó hace 6 años, pero debió decirlo en su debido momento, ¿no? Si tenemos un clima turbio de que todos desconfiamos de todos, no hubiera sido adecuado decir, oye, este contrato mal hecho, lesivo, que bien lo ha dicho el ministro Vizcarra, este contrato lesivo para el país, nos han entregado esto, estos son los pasos a seguir. La Contraloría dijo que también tiene dudas sobre la legalidad de esta adenda. Y no son pocas cosas, no solamente es la ministra, la hermana de la ministra, que a nosotros nos apena realmente, pero el aeropuerto, Fuerza Popular creo que debe ir, es importante, pero no así. Pero si el ministro si la consanguinidad que usted menciona fuese un problema en este caso, no estoy seguro, porque ella es trabajadora de esta empresa. Sí. Si lo hubiese dicho 6 años antes, pero el problema fuese el que usted mencionó al principio, eso no habría cambiado las cosas, porque el problema subsiste. De manera que lo otro, digamos, era algo que hacía falta decir, como una cuestión de honestidad, pero que no iba a cambiar el escenario, dentro de la descripción que usted mismo hace, que no estoy seguro de que corresponde exactamente a lo que habría sucedido, porque la circunstancia de que esta señora o señorita trabaje para esa empresa y no sea dueña de esa empresa, cambia. No es con ella con quien se está contratando. Totalmente, pero lo debieron decir en debido momento, ¿verdad? Y decir, oye, tengo esto, mi hermana está trabajando acá y no hubiera pasado quizás eso. Y además, ojo que no es el único indicador de la interpelación. Es uno de los indicadores que se ha venido repitiendo. Si yo tengo un primo que contrata con el Estado hace 20 años y yo entro de congresista, ella no puede contratar con el Estado. El ministro estuvo 5 horas explicando a la comisión permanente y son las mismas preguntas que lo van nuevamente a repetir en esta interpelación. Entonces, ¿por qué el ministro bajó de 40 a 30 se explicó años? abiertamente el tema, no se ha explicado abiertamente, y el contrato es transparente, es un contrato público. Por eso, nos digan en que la modificación del contrato que se ha hecho, en qué realmente beneficia para el señor, para la hermana del señor Zavala, que nos demuestren no van a encontrar absolutamente nada. Bueno, aquí los dos creo que están enredados. Le quiero hacer una pregunta. A ver, si el contrato, el aeropuerto de Chincheros tiene que ir, por supuesto que tiene que ir. Es un aeropuerto que es importante para el sur del país y para el país. Segundo, si la adenda que ha firmado el ministro Vizcarra, él está seguro, ¿por qué ahora quiere bajarlo de 40 a 30 años? Que no lo ha firmado la adenda. Yo no entiendo. O sea, si él está plenamente convencido que ese fue la adenda que va a beneficiar al país, ¿por qué ahora quiere bajar de 40 a 30 años? Una pregunta tan simple y cerrada como es. Sí, y hay otros elementos que hacen pensar en la digamos, la naturaleza dudosa del ministro Vizcarra a propósito de este paso, porque ayer a los cusqueños les he dicho, si el contrato a ustedes no les parece bien, si ustedes me piden anularlo, yo lo hago. Y también había otro elemento más, que las declaraciones del Contralor, que no son vinculantes y no lo atan de manos, él ha dicho que eso detiene el... Si me permites un ratito, Mario, fíjense, esta es una plataforma, que es la plataforma de lo dudoso o de las cosas cuestionables sobre el contrato. Entonces el ministro está tanteando. Esta plataforma está constituida de columnas. La primera columna que sacó, ¿cuál fue? Oye, el contrato ya no va a durar 40 años, va a durar 30. Entonces yo me pregunto, oye, si el contrato, ¿por qué va a durar 30? ¿Puede durar menos o más? Yo quiero saber cuál es el flujo, cuál es el periodo de recuperación de capital.
O sea, es un contrato por lo visto sumamente beneficioso para el sector privado, que así muy alegremente lo bajan de 40 a 30. El segundo, ¿cuál es? El tema de la Contraloría. Saco esa columna. Digo, mira, la Contraloría ha dicho que acá hay indicios de que las cosas están mal. Bueno, esperemos el resultado final de la Contraloría, pese a que no tiene ninguna participación directa, pero vamos a esperar y sobre eso vamos a trabajar. ¿Cuál es el tercero? El tema de la hermana del ministro. Oye, ya no sabes qué, la hermana ya no va en la empresa. Cuando esta decisión, si es una decisión consciente, veraz, del fondo, debería ser un inicio. Entonces, el gobierno está así, está tanteando, está pulseando hasta encontrar el equilibrio. Lo cual, finalmente, en términos políticos, va a ser bueno, porque lo que se quiere es llevar adelante el proyecto. Es un proyecto que se pensó en el segundo gobierno del presidente Belaúnde. O sea, nosotros, como Acción Popular, como grupo parlamentario, no tenemos nada en contra del proyecto, pero lo que sí queremos es que las cosas se hagan bien. Y parte de hacer bien es evitar todas las suspicacias y malos entendidos. Y más, yo creo que hay personas, de verdad, que nuestros dos congresistas están acá, son de acá de Lima y no conocen la realidad de las provincias. Las provincias realmente necesitan mejorar su infraestructura, tener aeropuertos también de calidad, ¿no? Para incrementar el turismo. Tenemos un objetivo de duplicar el turismo, pero si no tenemos infraestructura, ¿cómo queremos llegar al 2021 con los 7 millones de turistas? ¿Usted cree que el ministro debe permanecer en el cargo después de la interpelación? Por supuesto, nosotros creemos que el ministro tiene todas las credenciales para mantenerse en el cargo. Estoy seguro que va a explicar todas las preguntas que los congresistas, me imagino, y que esto no va a afectar, digamos, la figura del vicepresidente, que es al mismo tiempo Martín Vizcarra. Le digo esto porque Carlos Brus, Juan Cheput y otros representantes de Peruanos por el Cambio han llegado a decir que bueno, que no hay nadie indispensable, ¿no? Eresi también. Entonces han dicho no hay nadie indispensable. El ministro, es más, Cheput en algún momento dijo, él evaluará si sale, pero tiene que salir airoso de la interpelación y luego ya reflexionará junto al presidente que es lo mejor y el presidente tomará una decisión. Entonces, ¿cuál es la posición de la bancada de Peruanos por el Cambio? ¿De apoyo y de respaldo, como lo ha sostenido el presidente, de ir hasta el final por Vizcarra, o de que Vizcarra caminará en la cuerda floja luego de la interpelación, dependiendo de su desempeño o dependiendo de las circunstancias que a partir de ahí se presentan? No, en el caso del congresista Eresi ha hecho una declaración de una forma genérica, no era específicamente hablando del congresista, perdón, del ministro Vizcarra. Nuestra bancada está unida, vamos a respaldar al ministro Vizcarra, vamos a respaldar al presidente Kuczynski y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes están de acuerdo con la posibilidad de que, si se insiste en una posibilidad de censura después de la interpelación, se debe presentar la cuestión de confianza? Por supuesto, vamos a respaldar la propuesta del presidente Kuczynski. Yo tengo la rara impresión de que en realidad los que quieren censurar al ministro Vizcarra son los de Peruanos por el Cambio, por esas declaraciones. Pero no le alcanzan los votos, ¿no? Sí, pero creo que ellos son los yo sé, es la realidad, pero suena cruel. Tengo la impresión de que ellos son los que, con esas declaraciones, porque esas declaraciones no hubieron esas declaraciones con Saavedra, ¿no? Fueron cerrados, ¿no? Sí, Cheput también. Sí, también. Algo, pero también. Ahora son mucho más radicales, ¿no? Sí. Cheput dijo que nadie es indispensable. No, Eresi dijo nadie es indispensable. Bruce dice... ¿Qué dijo Bruce? No, que el mundo no se acaba. Es una declaración genérica. Sí, es una declaración genérica. Pero hecha en este momento. Claro, obviamente hay que leerla. Esas declaraciones políticas es que quiere decir, oye, algo no está bien, ¿no? Y es más, ahora que se ha mudado Peruanos por el Cambio de Miraflores, se va al centro de Lima, a Paseo Colón, entonces ya, y no lo invitan al presidente, se paran peleando. ¿Cómo ha sido? ¿No lo han invitado o el presidente los Eso es lo que he leído en los periódicos, ¿no? O el presidente no ha podido... Nuestros colegas andan al detalle siguiendo qué es lo que hace Peruanos por el Cambio. Me parece que se copian de las cosas importantes, ¿no? ¿Perdón? ¿Usted es militante del partido? Sí, militante del partido. Bueno, primero se le invitó al presidente. El presidente tenía una agenda apretada, no era posible estar ahí, pero el resto de militantes estuvieron ahí presentes en el tema de la PP Casa que se ha inaugurado, ¿no? Ahora, invitaciones a todos estuvieron presentes. Perdóneme que nuevamente la pregunta vaya para usted, pero hay información hoy en Gileban en sus 13 de gente de Peruanos por el Cambio. Bueno, eso es lo que asegura el semanario, que se ha comunicado con los periodistas de este semanario a decir que desde hace ya algún tiempo, incluso en las actividades partidarias, no se considera la figura, el rostro de Pedro Pablo Kuczynski como el símbolo del partido, y que lo que se está tratando de hacer es de tomar distancia y de
separar una cosa de la otra. A ver, nosotros tenemos un acercamiento con el presidente Kuczynski, una ¿Se reúnen con él? permanente, por supuesto. Nos reunimos permanentemente. ¿Actividad partidaria con el presidente? No se hablan algunos temas partidarios, porque el tema partidario es un rol importante que tiene que jugar en dar sostenibilidad a la gobernabilidad. Entonces, hay reuniones permanentes con el presidente. O sea, el hecho que no vaya a una actividad no significa que estamos cada uno caminando por línea distinta, sino que el presidente, su agenda es apretada, está viendo temas netamente del país. Entonces, él dijo que no puede ¿Está estar su presente. foto en el nuevo local? Claro, por supuesto que sí. Por lo menos el CUI. ¿Verdad? El mundo. Sí, yo creo que, fíjese, Acción Popular ha sido el impulsor de esta interpelación, pero esta interpelación es muy distinta a la interpelación anterior. La interpelación anterior tenía un sesgo y un matiz y un concepto de vendetta, ¿no? Por decirle así, era el ministro que venía del gobierno de Humala, que continuaba en el gobierno de Peruanos por el Cambio, y había pues que ponerle la puntería. Nosotros no, nosotros hemos citado esta interpelación, hemos llamado a la interpelación con un carácter netamente técnico, son 93. Pero decirle vendepatria al ministro al que quieren interpelar no me parece muy técnico. No me preguntes cosas que yo le he dicho, pues, Mario. No, ya, pero estamos hablando, como has empezado hablando de Acción Popular, Sí, pero y es como bancada, uno de los como- 5, o sea, el 20% de la bancada de Acción Popular le ha dicho vendepatria. Entonces, nosotros lo que sí creo que buscamos- tiene que hacerse cargo El de... 20%. Claro, pues. Nosotros buscamos el tema técnico, indudablemente acompañado del matiz político, que es clave e importante, Sí. pero estoy seguro que, bueno, si el ministro, fíjese, cómo nace todo esto, para que vean cuál ha sido la evolución y no vean que es un hecho aislado o irresponsable. Nosotros lo llamamos al ministro, el ministro gentilmente nos da cita y nos explica todo el tema de Chinchero, del aeropuerto de Chinchero. Y en esa misma reunión inmediatamente saltaron muchas observaciones, que el ministro indudablemente, por ser la otra parte y estar convencido del tema, las defendió. Pero bueno, a raíz de eso creo yo que hay un derecho como bancada de poder extender este tema, llegar a un tema más acucioso y más profundo como es una interpelación y llevarlo al escenario natural y democrático que es el Congreso. Entonces no hay que tener temor, no hay que tener, creo yo, prisa tampoco en querer bajar o dejarlo al ministro, simplemente sigamos pues los canones democráticos de los cuales estamos viviendo. Pero el tema está que en la modificación de la adenda, que nos digan una cláusula donde beneficie, en este caso, a la empresa privada. Desde El contrato concepto. estaba hecho. El contrato estaba hecho. Dejar de ser una EPP ¿no? y convertirse en La una modificación corporación beneficia a todos los peruanos el ahorro de 500 millones. Entonces, no hay una modificación que se ha hecho a favor. Hay una modificación que realmente beneficia Según el el ministro ahorro Segura, de 500 ese pago de millones. intereses nunca estaba previsto, según el ministro Segura, quien fue el que firmó y llevó adelante el contrato en el periodo. Y además yo creo que es importante que venga el ministro a explicar, porque si va a estar con este clima de que no está claro, ¿por qué quieres bajar de 40 a 30? Ahora renuncia la hermana del ministro, o sea, crea una sensación de que no estuvo bien desde el inicio. Ahora la Procuraduría también, la Contraloría, perdón, está esperando los 50 días, no le van a dar. ¿Por qué adelantar los 40 millones al concesionario si esos 40 millones recién se va a usar después del movimiento de tierra? Hay muchas cosas que explicar. O sea, y eso del ahorro, ¿qué ahorro? Es un ahorro ficticio porque nunca hubo. Nunca hubo, o sea, fue un contrato mal hecho en un gobierno en el cual no estuvieron, fue un contrato mal hecho, pero él lo avaló. No, pero el contrato estaba hecho. El contrato iba, si no se hace esa adenda, a todos los peruanos nos iba a costar más más de un millón No, está claro que para el gobierno la adenda está bien, es un buen proyecto, está técnicamente sustentado y está claro que para quienes lo cuestionan no va por ahí. El argumento de la relación con la hermana ya no cuenta porque la hermana ha renunciado, entonces tendrá el ministro que responder a las preguntas técnicas. El tema de la censura es algo que, bueno, si no hay un apoyo mayoritario no va a proceder, pero Acción Popular, ¿cómo ve ese camino? Yo lo he explicado hace un Porque rato, ¿no? parece que es Acción Popular el que no se convence ni en las 3 veces que el ministro les ha explicado el tema. No, una fue en su despacho, conjuntamente con sus asesores, los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de entablar un diálogo y creo yo que en ese diálogo quedó ese sinsabor que precisamente es lo que ha permitido o ha continuado que hoy en día acabe en esta interpelación, que no necesariamente tiene que acabar en censura. Simplemente el ministro, creo yo, estamos con gente civilizada, estamos en el año 2017 en el cual las cosas conversando se pueden mejorar y se pueden arreglar. Entonces eso es lo que busca Acción Popular. Y esta propuesta de Víctor Andrés García Belaúnde, que dijo que debía hacer interpelación con censura, un combo ya incorporada, también
¿Es una circunstancia de la que el resto de la bancada se desentiende? No, la bancada tiene una posición clara, que es el tema, primero de la interpelación, no hemos hablado todavía del tema de la censura. Entonces sí es, como Mario dice, una posición de él. Bueno, es una posición personal de Víctor Andrés, pero no hubiera sido, creo yo, que... Lo de Vendepatria también, ¿no? ¿En qué momento habrá sido eso? Pero cuando empezó y cuando... Sí, no, pero hoy en día no, hoy en día pues estamos creo yo, con la posibilidad y a la espera de las respuestas del ministro para ver cómo se actúa. Confiemos en el ministro, yo confío en el ministro, porque yo creo que dentro del gobierno finalmente es el que ha dado la cara, es el que ha recibido presión de arriba, ¿no? Y es la persona que finalmente no ha explicado en todos los medios y de todas las formas algo que para algunos no es viable. Cuando dices presión de arriba, no te refieres a presión divina, ciertamente, sino a qué presión es. No sé si creerá en Dios, pero no, pues hay varios, o sea, por encima del ministro aquí está el primer ministro y el presidente, ¿no? Yo creo que ya una de las cosas que quedó despejada, y el presidente, yo confío totalmente en el presidente, y lo único que le pido es que, al igual como dijo con Saavedra, le voy a dar la cuestión de confianza, hoy en día se la da también al ministro Vizcarra, finalmente no termine reculando de ese tema. Yo quería hacer una de las preguntas, la pregunta 35, en la cláusula 15.51, y dice lo siguiente: por razones de interés público debidamente fundadas, el concedente tiene la facultad de resolver el contrato de la concesión en cualquier momento mediante notificación previa y por escrito al concesionario. El ministro podía resolver el contrato, podía resolver el contrato sin necesidad de que eso representara un proceso de Estado peruano. Vamos que, perdón, Edu, mira, según la propuesta, resolvemos el contrato. Este es una APP. La empresa privada va a llevar su contrato bajo el brazo y esperamos 3-4 años nuevamente para hacer un nuevo proyecto. La pregunta, ¿Cusco va a esperar 3-4 años? Bueno, a propósito ¿El Perú de puede Cusco esperar 3-4 años? Por favor. El Popular tenía la solución para eso. A ver, bien sencillo. ¿Quién hace la primera etapa del proyecto? El gobierno. El Estado. ¿Cuánto dura esa primera etapa? 2 años, que es la remoción de tierra. Una pregunta, ¿qué ha pasado con los panamericanos? ¿Cuándo son? Ahora, en el 2019. ¿Qué es lo que has hecho con los panamericanos? Se ha declarado en emergencia. ¿Para qué? Para poder viabilizar y llegar a la fecha. Si Cusco es un tema tan sensible, bueno, pues esa era una alternativa. Yo no estoy de acuerdo con los panamericanos, porque va a pasar lo mismo. O sea, sí, bueno, van a esperar, son 800 y pico días, y luego las concesiones van a ser a dedo. Por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez no se puede ampliar porque hay una tubería por debajo. O sea, cuando empecemos a hacer eso... estamos abriéndonos. Por supuesto que el tema es importantísimo, pero si nos estamos ampliando. Es otro momento. Pero, sí, es interesante también hacer una revisión, ¿no? Sobre lo que sucede en el Cusco. Finalmente son los directamente afectados, ¿no? El pueblo cusqueño ha declarado persona no grata al congresista Víctor Andrés García Belaúnde y ha dicho, por otro lado, algunos alcaldes se han pronunciado y han dicho que ellos van a respaldar al ministro de Transportes. En declaraciones recientes, el congresista por su parte ha dicho que estos alcaldes, digamos, no son representativos de la población cusqueña y por lo tanto no le ha dado mucha bola a sus declaraciones. Son los alcaldes guiados por el gobernador regional, ¿no? Que tiene un tema, creo yo, personal con Víctor Andrés, con Vitocho. Pero bueno, así es la cosa, pues la política y las cosas buenas no se hacen en función a la credibilidad o el apoyo de otras personas, sino se hacen en función a temas objetivos y a las creencias y buenas costumbres de los partidos políticos, y eso es lo que estamos aplicando el día de hoy. Muy bien, ¿hay una caricatura también? Así es. ¿Pez gordo? ¿Dice? ¿Pez gordo yo? ¿Por dónde? ¿Tienes alguna otra? El otorongo. Comisión de ética. Sin palabras. ¿Algo más? Listo. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el anuncio que ha hecho Heriberto Benítez a propósito de que va a presentar un habeas corpus con relación al caso de Alejandro. ¿Y cómo se ha complicado la posibilidad de traer a Alejandro Toledo al país? Así es. Eso es. Muy bien, continuamos aquí en La Portada y vamos con el segundo tema y hablábamos de un panorama complicado para poder traer al expresidente Alejandro Toledo a rendir cuentas ante la justicia del Perú. Esto pese a que Heriberto Benítez, su abogado en nuestro país, ha dicho que presentará un habeas corpus en favor de Alejandro Toledo. ¿Y esto por qué? Porque ha sido rechazado el pedido de nulidad absoluta que presentó contra la orden de prisión preventiva. Es decir, en el Poder Judicial peruano
le están saliendo mal las cosas a la defensa de Alejandro Toledo. Sin embargo, hay un problema en Estados Unidos que aparentemente no se resuelve hasta ahora. Supimos que el Departamento de Justicia en un momento, o la entidad encargada de recibir este primer pedido que llegó del Perú, había objetado algunos puntos y había pedido mayor información. Se anunció que esto se iba a subsanar, se dijo que se había enviado la información, pero nuevamente tenemos que citar a Gilebran en sus 13, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no habría aceptado hasta el momento ese pedido de captura. Es más, se muestran en el semanario Comunicaciones con la señora Elian Karp, ella escribe cómodamente y dice, ustedes tienen que saber, es obvio dónde me encuentro. Entonces prácticamente no quedarían dudas de que el expresidente y su esposa continúan dentro del campus de Stanford, ella trabajando en lo suyo y él todavía como profesor visitante, sí. Profesor visitante, y que no habría perdido siquiera ese rajo. Tranquilo, porque la justicia norteamericana todavía no puede ejecutar nada y parece que desde el Ejecutivo norteamericano tampoco se ha dado luz verde para ello. ¿Qué hacemos con el caso de Alejandro Toledo? ¿De quién es la responsabilidad? Se dice que el gobierno encubre a Alejandro Toledo. No, para nada. Bueno, la encuesta de Datum ha dicho eso, ¿no? Que la gente siente que el actual gobierno está blindando o protegiendo al Pero no podemos ir a ver temas de percepciones, tenemos que ver hechos concretos. ¿Qué cosa ha hecho el presidente? ¿Qué cosa ha hecho el Ejecutivo? Darle recursos a la Fiscalía, dar recursos al Poder Judicial y que hagan su trabajo. Cada institución es independiente y tiene que hacer lo suyo. En este caso, el Poder Judicial le falta una forma sustentar para que pueda ser procedente el tema de la extradición. Pero que eso es su chamba del Poder Judicial. No tenemos que hacer nada en el caso del Ejecutivo. Es más, el Ejecutivo, de alguna forma, en el caso cuando el presidente Toledo estaba por viajar, en este caso a Israel, lo que ha hecho es el Ejecutivo comunicarse con autoridades de Israel para bloquear que no vaya a Israel y puede estar, en este caso, Estados Unidos y facilite el tema de la extradición. Entonces, desde el Ejecutivo, desde nuestra bancada, nuestro compromiso es luchar contra la corrupción y el señor Toledo tiene que estar acá en el Perú dando la cara a los peruanos. Entonces hay que ajustar más al Poder Judicial. Yo creo que el abogado del presidente, el expresidente Toledo, quiere ensuciar el proceso, ¿no? Quiere interponer cosas indebidas. Lo que tenemos que hacer es hilar fino, de tal forma que no le demos un pretexto para que ese cuaderno de extradición llegue y el juez de Estados Unidos pueda aceptarlo para traerlo, ¿no? Lo peor que podríamos hacer es cometer algunos, yo no soy abogado, pero que el juez pueda cometer alguna torpeza, alguna cosa que no esté acorde a ley, de tal forma que el expresidente Toledo, a la esposa, puedan argumentar persecución política para que no lo traigamos al país, ¿no? Hay que ser muy finos y hay que darle todo el respaldo al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿no? Y está bien lo que le han dado los recursos, un poco tardíos, pero llegaron los recursos, que está muy bien. Eso quiere decir que Fuerza Popular está de acuerdo apoyando al gobierno en la actitud. Nosotros siempre lo vamos a apoyar. Nosotros siempre vamos a apoyar al gobierno porque es el gobierno del país y todo lo que suceda ahora va a ser lo que nuestros hijos reciban de herencia. Siempre, que no te quede duda, desde que empezamos. Así que tranquilo. Sincero. Es que tienes que comunicar al resto de tus colegas ahí que se siempre, pongan la nosotros, línea. la delegación de facultades, ahora que seamos críticos cuando veamos algo indebido, cuando seamos críticos como por ejemplo Moreno y denunciemos eso, no pretenda que no hagamos nada. Pero si uno, a veces nos dicen, oye, ustedes a veces no hacen nada, están muy callados. Oye, aguanta, el presidente tiene algunos problemas, esperemos que lo resuelva. Pero si sale el presidente y todas las veces está disparando, su propio partido, mira, los para disparando, entonces es un tema de ustedes. Pero que nosotros apoyemos, siempre lo vamos a hacer. O sea que tranquilo. Sí, yo creo que lo que busca Guillermo Benítez es ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo. Primero hizo un pedido de nulidad absoluta, no fue rechazado por el Poder Judicial, luego ha pedido un habeas corpus, y lo que quiere es que el presidente Toledo, ganar tiempo para buscar la figura del presidente Toledo, venga a declarar no sin arresto, es decir, que esos 540 días que se le han planteado, o 18 meses, no los pueda hacer desde la comodidad de la casa o algún lugar donde él quiera estar. Indudablemente que el tema es complicado, porque no estamos hablando de cualquier persona que ha sido sentenciada, sino estamos hablando de un expresidente, y un expresidente es la cabeza de un gobierno. En tal sentido, y ahí sí yo discrepo de Alan García, porque parece que el único que robó en el gobierno de Toledo fue Alan, y todos robaron en el gobierno de Alan, menos Alan. El presidente viene y eso va a traer bastante cola. Y la posibilidad del habeas corpus
Bueno, son de figuras, ser son acogido, figuras que va metiendo pues para dilatar, ¿no? Para que entre un a tu proceso, entender, un estudio. es nula. Lo que quiere es eso, ¿no? Y después del habeas corpus vendrá otra cosa, y él lo que quiere es dilatar todo este proceso, ¿no? Poder calmar las aguas, ¿no? Buscar la figura de que venga Toledo sin el tema del arresto, ¿no? Para poder, creo yo, venir a declarar. Ese es el caso extremo. La figura ideal es que se quede allá, sabe Dios hasta cuándo. Ahora, y eso dependería de que se quede hasta cuándo. En realidad, la cosa está en manos de la Fiscalía. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Por supuesto. Es decir, de nuestras autoridades y de cómo envían ese expediente y que ese expediente fluya simplemente en las instancias que tiene que fluir en los Estados Unidos. Pero ahí tenemos un bache. Ahí aparentemente no estamos haciéndolo bien. No a criterio Por lo menos no a criterio de del quienes Departamento de Estado y de allá. luego el Departamento de Justicia. Allá son muy norteamericano. rígidos, ¿no? Por eso tenemos que ser finos para poder hacer el cuaderno de extradición muy puntual, porque ahorita el presidente está aprovechando su calidad de residente ya, ¿no? Hemos visto una foto que está saliendo a correr, él está muy tranquilo, ¿no? Mantiene su rutina. Su rutina, ¿no? Entonces, sí debemos fortalecer a las instituciones, pero sí el señor Toledo tiene que venir acá y tiene que ser enjuiciado y tiene que, si es culpable, tiene que estar en la cárcel. Porque crea un ambiente de impunidad y hay un sinsabor de la gente. O sea, yo escucho, cada vez que puedo, estoy hablando con las personas, ya la gente ya no cree en las instituciones, ya no solamente en los políticos, en las instituciones, ya no cree en el gobierno, ya no cree en los congresistas, ya no cree en la prensa, ya se está desvirtuando que la gente tenga algún grado de compromiso con las instituciones, y eso es gravísimo. Ahora, el tema es no solamente el señor Toledo, sino todas personas que están perseguidos por la justicia deben venir a responder. Acá hay familiares de la señora Keiko Fujimori que están refugiados en Japón y no quieren dar la cara a las autoridades peruanas. Pensé que ibas a decir, pensé que ibas a decir no solamente el presidente, sino todos los ministros que participaron en el gobierno. No, cualquier persona tiene que ser investigado. Nadie tiene corona, ¿no? Toda persona tiene que ser investigada. Muy bien. Vamos, algo que quieran agregar. No, está bien, yo los dejé ellos, temas que no me competen a mí, Acción Popular, así que lo dejé que conversen. Muy bien. Vamos a abordar el siguiente tema, que tiene que ver con la marcha que se ha convocado para mañana. El colectivo Con Mis Hijos No Te Metas ha convocado esta marcha contra el currículo nacional escolar, el mismo que, según este colectivo, impone la denominada ideología de género en los colegios del país. ¿Ustedes tienen claro qué cosa es la ideología de género? Yo he investigado un poco. Lo que sí veo es que hay una desinformación de la ciudadanía. Lo que sí veo que el Ministerio Público tampoco es claro en el tema. Y, por ejemplo... ¿Y qué cosa es lo que ha esclarecido en esta investigación sobre la ideología de género? ¿En qué consiste? A ver, te voy a leer un poquito. Tiene varios enfoques, ¿no? La currícula tiene varios enfoques como igualdad de oportunidades. Nadie estaría en contra de la igualdad de oportunidades. Pero, por ejemplo, dice, mira, si bien aquello que consideramos femenino, masculino, este es el enfoque número 4, enfoque igualdad de género del currículo, ¿no? Es el currículo en 2017. Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Oye, explíqueme un poquito. O sea, yo nací hombre y eso lo voy construyendo y me hago más hombre o no entiendo bien. Es un poco difuso, ¿no? Y además... ¿Pero es lo difuso lo que les están criticando? Es decir, ¿le están pidiendo que sean más precisos o lo que entienden a partir de esta concepción? Yo no soy un abanderado del tema, ¿ya? Pero sí te puedo decir que si hay cosas como estas frases que me ponen en duda de que si uno es hombre o mujer y eso se va construyendo en el tiempo, o si la sociedad interviene para que tú seas más hombre o seas más mujer, ¿no? Entonces yo creo que sí deben esclarecer el tema. Y además... yo lo que veo es que no se ponen de acuerdo, y con los debates que veo, debates entre los que defienden la postura de la ideología de género y la postura del ministerio, son batallas campales. Entonces, si no hay un acuerdo, si la gente no entiende el problema, ¿por qué seguir adelante? Pregunto yo, ¿no? O sea, si esto no está claro, mañana la marcha va a ser multitudinaria, sí, ¿no? Y les preocupa a los padres que los profesores intervengan en la educación sexual de los hijos.
Entonces yo creo que está en su debido derecho, ¿no es cierto? ¿Y por qué si salen otras? O sea, yo estoy de acuerdo que la mañana las personas puedan a salir a las calles a decir, oye, esto no me convence, ¿no? Porque así como salen las marchas que lavan las banderas, la marcha contra la corrupción, la marcha a la izquierda, del SUTE, de igual forma tienen el derecho los papás de intervenir en la educación y por lo menos que les cuenten, oye, esto no está claro para mí, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que es Oliver Buffon es una nena. Oye, por ejemplo, el Caperucito Rojo. No es la Caperucita Roja, es el Caperucito Rojo. Entonces, cosas como esas que no me quedan muy claro. Yo no soy un abanderado del tema, pero esa es mi postura personal. Yo creo que sí se debe esclarecer. A ver, esto dice, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Bueno, es que hay una realidad que no podemos ocultar. Es decir, un niño nace, la mamá celebra que fue hombrecito, pero de repente el chico es homosexual. Entonces, de alguna manera no se estaría protegiendo el derecho que tendría ese niño, que no tendría por qué ser bulleado, ninguneado, tratado distinto respecto a los otros, aun cuando tenga un comportamiento femenino habiendo nacido varoncito. Totalmente de acuerdo. Es más, yo tengo amigos gays y tengo mucho cariño, amigos que han estudiado conmigo en el colegio y amigos que los veo eventualmente, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con que a los padres le diga, oye, enséñale esto? No, es que no se trata a los maestros, de los padres, sino no, de inculcar desde los chicos la tolerancia a que puede haber otro distinto. Totalmente. La tolerancia es válida, y creo que el respeto es válido y eso está por encima de cualquier cosa. Pero la confusión no es válida. Exacto. La confusión no es válida. Por ese niño, bueno, pues que tratemos a ese niño, no llegamos a explicar al niño cómo es el comportamiento con el entorno y al entorno cómo debe ser el comportamiento con el niño. Pero esos son casos aislados. Yo no sé cuánto será, creo que es el 10%. La población gay a nivel son mundial. casos minoritarios, Son casos minoritarios, no aislados, ¿no? Bueno, pero 10% casos minoritarios. El problema es que los aíslen, digamos. No puede ser. Ahí está la discriminación. A lo que voy es lo siguiente, ¿no? Entonces son temas, el respeto, no el respeto hacia los demás, es el respeto hacia uno mismo, está por encima de todo esto. Pero artículos o letras como esa lo que hacen es generar la confusión, y no solamente la confusión, sino generan, ¿no?, el rechazo del otro lado. Y hoy en día la discusión apunta a eso, sí, apunta a eso. La distinción entre sexo y género está efectivamente por lo que la naturaleza, digamos, ofrece y da en cada caso, mientras que lo masculino y lo femenino, el género, es una construcción cultural. Hay determinadas aficiones, determinadas actitudes que nosotros a lo largo de la historia asociamos con los hombres y en consecuencia decimos son masculinas, y determinadas actitudes, determinados búsquedas de incorporarse a lo que se acepta por la comunidad que se asocian con lo femenino, pero son construcciones culturales. A mí me parece que lo que está diciendo, no sé si de la mejor manera posible, pero yo lo entiendo, es que este segundo piso, digamos, es una construcción cultural y que no tienen por qué imponérsela necesariamente. Exacto. Al que nace biológicamente hombre, tiene que gustarle el fútbol y el Exacto. box. O no puede hacer ballet. Yo creo que ahí han podido ser más claros. Según eso, yo creo que entiendo que el niño que va a un colegio militar hasta los 5 años termina siendo Rambo. Mira, la ministra... Según eso yo entiendo eso. La ministra, lo que hemos coordinado, ella va a llamar a los líderes de las iglesias evangélicas que están liderando este tipo de eventos para precisar exactamente cuáles son algunos inconvenientes que le genera, y seguramente llegarán a un diálogo, llegarán a un acuerdo y solucionará el problema. Lo que debe llamar a los padres de familia. Eso es lo que se a los está padres de familia es coordinando. lo que se debe convocar, porque finalmente son los hijos los que hoy en día van a estos las señores escuelas, también ¿no? son padres, ¿no? Creo que son padres Ahora, de eso, familia. no sé, es un punto de vista muy personal, pero yo creo que la realidad está superando incluso las normas, los planes que pueden hacer los gobernantes y los ministros. Uno veía, no sé, en la época en que íbamos a la universidad antes, muy pocos que dijeran abiertamente que eran homosexuales. Nadie, ¿no? Hoy uno va a una Normal. universidad y sabe que su compañero es gay y no tiene ningún problema. Es decir, el niño, el joven, tiene muchos menos prejuicios y taras. Y eso es algo que no estamos entendiendo los adultos, que creemos saber mucho más y cómo debemos educarlos. Pero el mundo ha cambiado, el mundo se ha transformado, y parece ser que el Perú es una de esas sociedades que se va quedando atrás, se va quedando
para acomodarse a esos cambios que no se van a evitar ni se van a ocultar. Nadie da la espalda a la realidad. Porque no se haga pero eso. yo creo que hemos podido ser más claros en un tema tan importante como es este. Y tan por Pero se va a delicado, ¿no? solucionar, se van a juntar y van a No conversar y se van a una precisar. marcha por más claridad en la No, currícula. pero ese es un No, tema, claro, ese es da un tema pie que... al enfrentamiento. Quienes marchan entienden o creen entender lo que los valores expresados en la currícula pero se preocupan dicen. pero todo esto genera... Sí. Mira, el mundo no está lleno de causas, el mundo está lleno de pretextos. Y hay que evitar esos pretextos. Hay que evitar los Pero para eso está el pretextos. diálogo. Entonces, esto Están es un atendiendo pretexto puentes para haber un diálogo. que radicales. piensa Indudablemente de una que manera, sí, indudablemente que sí. Claro, Pero porque se dice que esto promueve la homosexualidad, pero estábamos hablando antes de un chico que quiere ser bailarín clásico. ¿Por qué tendría que no poder ser bailarín clásico? Pero eso no Si tiene, le da la creo que gana esto no de tiene nada que ver con eso, que si un chico quiere ser bailarín. Lo que sí, lo No, que es he que escuchado a hoy día... partir de los patrones culturales es que se le juzga y se le lincha. Claro, pero eso hay que cambiar, hay que cambiarlo en casa, la tolerancia, la educación tiene que venir de casa, ¿verdad? Lo que yo entiendo de este tema, y vuelvo a repetir, yo no soy un abanderado, es que las personas que están haciendo la marcha dicen lo siguiente: no le vamos a dar la potestad a los maestros, a los profesores que inculquen esto a nuestros hijos. Eso es un trabajo de nosotros los padres, tan simple como eso, ¿no? Entonces, hagámosle caso, que los papás inculquen eso y que Pero los, nadie y lo los está profesores prohibiendo a los papás. Los papás pueden claro, seguir es que con formando esto- a sus exacto, familias, pero con quieren. eso- pero Pues con los eso- valores, los principios se dan en casa. O sea, lo que pasa es que nadie con le está esto- prohibiendo a los padres. Totalmente, pero con esto lo que estamos haciendo es que los profesores quieran educar a nuestros hijos así, ¿no? Entonces, con Ahora, esa estos currícula viene términos, del 2004, ojo con ya. estos términos, ¿no? O sea, no es de Entonces, ahora, no es de ahora. Ahora, yo no me vienen así como, ¿no? Yo tengo amigos gays, o sea, yo no tengo ningún problema, pero sí también hay que escucharlos, ¿no? Y si estás Y yo los juntando más respeto. seguido, te estás juntando más seguido con ellos. Si tuviera un hijo gay yo no tendría ningún problema, así que no me quieras arrinconar como que soy un intolerante. Claro, el prejuicio, tengo yo la impresión que existe Al detrás final el prejuicio sale de la objeción a esta opción no opción, sino preferencia, en algún caso sexual, es que se confunde tolerancia con fomento, es decir, dice, como vamos a tolerar la homosexualidad, en el fondo estamos fomentando. Sí. Si les decimos que esto es normal, les estamos diciendo a los chicos que a lo mejor es una opción Que así tiene que debería, ser. Mira, si un Y chico- eso no, eso depende de cada individuo. Claro. Y una persona tenga 4, 5, 6, 7, 12, 21 años, 50 años, es un individuo. Mira, si tú tienes un chico bien formado en tu casa, con principios y valores, en la calle tienes una opción de opciones para, ¿no? El chico puede ser delincuente, puede ser lo que quiera, pero si tienes buenos principios, buenos valores, no va a cambiar esa línea, se va a mantener. Entonces, acá no se está prohibiendo a los padres en absoluto la formación de sus hijos, que sigan haciendo su trabajo. no es que se esté prohibiendo, es que le están dando la potestad a los profesores de que puedan inculcar esto a sus Claro, hijos. de estos temas en el colegio no les hablen. Eso es lo que está diciendo la gente que marcha según Así es. Pero eso no es hay lo que nada legal. peor como bloquear el acceso al conocimiento. Taparse los Porque ojos, ¿no? finalmente, claro, bloquear el ninguna conocimiento, yo creo que cualquier adolescente le dicen, oye, no hagas esto, lo va a hacer. Aparte, tarde o Y lo temprano va la a hacer información va a llegar sin y la más. guía de una persona que se supone está mucho más preparada para poder ofrecerle información. La información nunca va a hacerle daño a alguien, la información va a permitirle tomar mejores decisiones en su vida. Entonces, por ahí también habría que evaluarlo, Eso, pero es un claro, debate mucho más es un amplio, debate ¿verdad? O sea, más si amplio. no nos ponemos de acuerdo, es un debate muy Y los que amplio. marchan Y el día de está mañana muy- tienen todo el derecho, al igual que le hicieron un cierto y está muy bien que empiecen el debate, ¿no? Está muy bien que cuál es lo mejor para el país, ¿no? Entonces, esto no hay que asustarnos cuando haya debate y no hay que asustarnos cuando una persona tiene una postura distinta o tiene una forma de pensar distinta. Esperemos que haya un debate y que si esto está bien, que continúe. Y esta fue una de las razones de la censura del ministro Saavedra. Al ministro Saavedra, a ver que si recuerdo un poco, fueron por las computadoras, fueron los actos de corrupción, parte también ha sido por esto, ¿no? Por eso ha sido una de las razones. Sí. Yo creo que alguno de los votos que perdió Saavedra fue por ese tema. Pero si Al fuera menos uno, ¿no? Si fueran por las computadoras, ¿cómo sería nuestra presidenta del Congreso? ¿Qué Porque pasó? las compras se hicieron utilizando el mismo mecanismo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero no se compraron. ¿Cómo se compraron? Pero que si hubiesen comprado. No, es que Si hubiesen comprado. Una cosa es que se compró y otra cosa no se compró. Pero por eso ya estaban listas las a operaciones ver, para son comprarlos. dos cosas distintas, ¿ah? Porque en el caso de Saavedra
la asesora, el señor de vigilancia, el chofer tenían platas en su cuenta, que la UIF lo demostró. En el caso de las computadoras del Congreso, primero no hubo compras, nadie se ha enriquecido, y la que llamó a la Contraloría fue la congresista Luz Salgado, la presidenta del Congreso. Así que son dos cosas distintas. Pues fueron suspendidas las compras, si no hubiese sido el mismo mecanismo, porque utilizaron el mismo sistema de compras, tanto el Congreso como también lo hizo en este caso el ministro de Educación en ese entonces. Son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. Si usted lo quiere ver así. No, pero o sea... no puedo decir lo contrario. No hubo plata en la cuenta de un vigilante. Voto dirimente para... Empate, creo yo, para que haya una segunda oportunidad, nos inviten nuevamente. Claro. De todas maneras. ¿Va a haber presencia de algún congresista que ustedes sepan de sus bancadas o de otra en la marcha de mañana? Ay, por mi lado no conozco a alguien que puede. De repente Johnny Lescano, no he hablado con él, pero de repente Johnny. Johnny está en todo. en sus bancadas, ¿no? Alguien que les haya dicho sí, yo voy a ir a la marcha. No nos han comunicado, pero imagina alguno de ellos debe estar en la marcha probablemente. El pastor Juan Carlos González va a estar ahí, y él es mi amigo, entonces va a estar en la marcha. Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a propósito de la posibilidad de que Villastein sea, como se ha especulado, el candidato del fujimorismo al Tribunal Constitucional. Galarreta lo ha negado. De eso vamos a conversar al regreso. Muy bien, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ha negado que Javier Villastein vaya a ser el candidato del fujimorismo al Tribunal Constitucional. Esto porque el juez supremo ha renunciado, como ustedes saben, al Poder Judicial, y ha trascendido que él aspira a convertirse en magistrado de este órgano, que tiene un miembro todavía pendiente de elección. Y como ustedes saben, quienes votan finalmente para que una persona se convierta o no se convierta, y quienes promueven las candidaturas de los magistrados del Tribunal Constitucional son los congresistas, y claro, el fujimorismo tiene 71 votos, entonces 72 votos, perdón, y entonces es fundamental el peso que tiene para escoger o para que no se escoja a un magistrado. Bueno, en principio yo con la misma línea de Lucho Galarreta no nos hemos juntado, nos vamos a juntar recién el martes, no hemos tocado este tema. Sin embargo, el señor Villastein ha sido presidente de la Corte Suprema, del Poder Judicial, creo que tendría todo el derecho, ¿no?, de poder ser magistrado. Para elegir al magistrado se necesitan 87 votos, ¿no? 87 creo que es correcto, votos, sí. ¿No? Entonces hay que ser consensos, ¿no? Pero nosotros no hemos tocado ese tema, no hemos hablado en el partido de ese tema, así que esperemos cuál va a ser la postura, ¿no? ¿Qué impresión tienen ustedes de esa candidatura, de esa eventual candidatura? Bueno, primero que si ha renunciado, porque ha dicho que va a postular, quiere decir que ha conversado con alguien. Nadie se aventura a hacerlo sin nadie se tira a la piscina, claro, sin agua. Sin agua, ¿no? Ese es el punto número uno. Sí. Con nosotros no conversamos. Y tiene que tener respaldo de la mayoría. No, con ustedes ha conversado. No, con nosotros no. Ya, entonces es fácil deducir y llegar a la conclusión. Ajá. Al menos de 2 de 6 bancadas no ha conversado. Frente Amplio no creo, el APR probablemente, pero son 5, entonces todo indica así que sí ha conversado con... O sea, ¿ustedes creen que no es cierto lo que está diciendo el congresista Vergara? No, que él lo sepa, ¿no? Pero yo no digo que de repente no está enterado. Pero yo, haciendo una secuencia lógica, te he demostrado que sí ha conversado. Lo que se ha conversado. Y siempre ha tenido un acercamiento, pues, ha tenido su corazoncito naranja, ¿no? Ha sido un momento asesor asesor de Nélida Blanca Colán, ha sido asesor de Víctor Joiguay, ¿no? Entonces, hay un historial de una forma que le liga al partido de naranja, ¿no? Entonces, creo que por ahí debe haber una conversación previa probablemente, pero nuestro colega probablemente no está informado. De repente viene una orden desde arriba y ya tiene que aceptar nada más. Todas las decisiones que se toman en el partido, porque si nosotros sí nos juntamos, tenemos reuniones no sé si ellos, porque siempre se disparan en distintos sentidos. No, cosa que nosotros tenemos libertad de opinión independientemente de los congresistas,
Bueno, nosotros nos dan orden porque no estamos en un cuartel, ¿no? O sea, cada son uno dos cosas nosotros distintas. opinamos A ver. directamente. Ustedes todo lo resuelven colegiadamente. Tal cual. Y de hecho hay debates intensos, ¿ah? Y cuando se llega a votación se sigue por esa Ahora, línea. yo tengo ¿no? una curiosidad a propósito de eso. Antes de que se presentara la moción de interpelación, varios congresistas estuvieron acá en sucesivas entrevistas y dijeron que ellos iban a apoyar o dejar de apoyar la interpelación después de conversar en una de estas reuniones que entiendo no Que se no hay. producieron. El martes Y sin vamos a embargo, contar. varios congresistas han firmado. Yo he firmado. ¿Y cómo? Sin haber conversado. Si decían que lo iban a resolver, apoyar la interpelación, ¿cómo la apoya con la firma? Así es. A ver, primero, nosotros no somos robots aislados, ¿verdad? No hay la reunión y nosotros tenemos la potestad de firmar si no hay la reunión. Eso no quiere eso decir... no era lo que me decía a mí, por ejemplo, el congresista Salaverry o la congresista letona. Me dijo, nos vamos a reunir y ahí vamos a decidir. Usted decidió antes de la reunión. Así es. Finalmente el que venga a la interpelación es buena, ¿no? Entonces, olvidémonos del caso específico de la interpelación. Estoy trayendo eso a colación porque es un ejemplo de que eso de nosotros decidimos todo en reunión no se cumple, porque en este caso no se ha cumplido. bueno, en sí todo lo importante, pues, ¿no? Y la Lo interpelación no es muy importante. En este caso yo me tomé una licencia, fui uno de los firmantes de la interpelación porque creo que sí es importante que el ministro venga, creo que sí es importante esclarecer todos los temas que hemos hablado del bloque anterior, ¿no? Entonces eso no me hace una persona que se está disparando en distintos sentidos, ¿no? Como en el caso que dice el presidente Kuczynski, dice apoyen al defensor del pueblo, no lo apoyan. Hagan esto, no lo apoyan. Eso es otra cosa, ¿no? Porque creo que no tienen reunión. Y si las tienen, al final... ¿Alguien más firmó el fujimorismo? Son como 4 o 5, creo, congresistas que han firmado. Pero le confieso que no me termina de quedar claro cuándo los temas son lo suficientemente importantes como para que se resuelvan en esta reunión y cuándo no son lo suficientemente importantes como para que cada quien tome la resolución de adelantarse a la reunión e ir por la libre. Bueno, en este caso yo tomé una licencia y firmé. Pero no la es solamente su interpelación. caso, por eso le pregunté si había otros. De manera que Creo que son sí. 4 o 5 personas de que no he tenido la oportunidad de hablar por qué tomaron esa decisión, pero yo sí creo personalmente que sí debe venir a esclarecer. Claro, esto, ¿no? insisto, no era un problema de hablar de interpelación en este caso, sino es el ejemplo que ofrece la realidad inmediata de si se resuelve en reunión o no se resuelve en reunión las decisiones políticas y el sentido de los respaldos dentro del Congreso de la bancada. Pues te repito, yo me tomé la licencia. Vamos a seguir dando vueltas, creo, al mismo eje. Si quiere que diga por qué tomé la decisión, me tomé una licencia porque creo le que tiene que parecía haber importante, claro. Me parece bien, los felicito que vayan un poco, ¿no? Tomando Que vayan decisiones, soltándose, que vayan soltándose un poco. Siempre ha sido así. Bueno, pero a propósito, ya se nos acabó el tiempo. A propósito de Villestein, con prescindencia de que lo apoyase o no lo apoyase el fujimorismo, ¿a ustedes les parece un buen candidato? Nosotros vamos a evaluar todavía. Hasta el momento que tenemos información, nos reservamos el derecho El derecho de... ¿De apoyarlo o no? a apoyarlo o no. Entonces vamos a ver. O sea, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Todavía vamos a evaluar. ¿Qué dice Bueno, hay que el ver, congresista? ¿no? Hay que ver. Hay que ver otras posibilidades, no sé cuáles son la otra baraje de candidatos, en todo caso. Pero ¿les esta- parece un candidato potable, digamos, o Sí, es un ustedes candidato que indudablemente tiene una trayectoria. lo Pero- tacharían de entrada o no lo considerarían? No, eso sería pues ser radical y para eso no estamos, ¿no? Es un candidato que tiene una trayectoria, pero así como tiene trayectoria también dentro de su desempeño público y profesional, también tiene mucha afinidad al partido, no solamente tiene una afinidad laboral, sino una afinidad resolutiva. No te olvides que él en el 2012 cómo Sí. resolvió el tema de Barrosaldos. Entonces hay muchas cosas Sí, que indudablemente hay que todo un meditarlas, hay que analizarlas, pero estamos recién empezando y yo creo que de acá en adelante aparecerán otros candidatos. ¿Cuándo se tiene que producir la elección de este...? Falta elegir un miembro, no sé Sí, cuándo. de este miembro que Entiendo falta. que en julio del año pasado ya el magistrado Urbiola creo Sí, que ya venció, ¿no? O sea, puede ser en cualquier, ya si ha vencido puede ser en Ok. cualquier momento, ¿no? Bien, caballeros. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Les agradezco Gracias, Mario. mucho su Gusto, presencia gusto. acá esta Muy noche. Gracias a Mario, la que ya está en otro estudio. Buenas noches.